Mi prima me acusó de algo horrible y me echaron de la casa a golpes. Años más tarde, ella confiesa porque está muriendo. Pero esto no es suficiente para mí. Parte 1. Hola a todos. Yo, de 36 años, tengo un dilema para ustedes. Voy a contarles sobre mi prima Sabrina, de 35 años, quien es la peor basura que he conocido. Sé que es algo duro y frío decir eso de mi propia prima, pero en el caso de Sabrina es la verdad. Luego están mi mamá y mi papá, ambos de 65 años, quienes no son mucho mejores, como verán en breve. He intentado ser comprensivo con Sabrina, a medida que he envejecido y he aprendido sobre la psicología, sobre lo que lleva a las personas a hacer cosas horribles a otras personas. Pero al final, nunca pude perdonarla y todavía odio a toda mi familia hasta el día de hoy. Claro, Sabrina tuvo una infancia difícil. Mi tío, el padre de Sabrina y hermano de mi padre, era la oveja negra de la familia. Era un desgraciado abusivo. Bebía y fumaba todo el tiempo y nunca trabajaba. Y por si fuera poco, abusaba de Sabrina. La madre de Sabrina no era mucho mejor. Entiendo el poder del trauma en las personas, especialmente cuando sufren abusos a una edad tan joven y vulnerable. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como seres humanos superar nuestros traumas para no infligir el mismo dolor que sufrimos a quienes nos rodean. Lamentablemente, Sabrina nunca aprendió esto y en muchos aspectos se volvió muy parecida a sus padres. Mis padres estaban al tanto de la situación de Sabrina, de cómo era su vida en casa, así que siempre fueron bastantes protectores con ella. Intentaron intervenir en ocasiones, incluso llamando a los servicios de protección infantil para denunciar a mi tía y a mi tío. Pero cuando las autoridades llegaban, los padres de Sabrina siempre lograban salirse con la suya. Entonces, un día, los padres de Sabrina estuvieron involucrados en un accidente. Iban manejando con bastante alcohol en la sangre, chocaron contra otro auto y murieron. Sabrina quedó huérfana, lo cual obviamente es un trauma difícil de soportar, incluso cuando los padres son tan malos como los de ella. En lugar de dejar que Sabrina fuera arrastrada por el sistema de acogida, mis padres intervinieron y la adoptaron. Aunque nunca había pasado mucho tiempo con Sabrina, a pesar de nuestras numerosas reuniones familiares, y aunque todas mis interacciones con ella cuando éramos niños pequeños habían sido bastante desagradables. Al principio estaba emocionado con la idea de tener una hermana en casa. Claro, solo tenía un año menos que yo, pero a menudo me sentía solo como hijo único, y estaba emocionado de tener a alguien con quien jugar. Si tan solo hubiera sabido el giro brusco que tomaría mi vida después de este momento crucial, habría suplicado a mis padres que enviaran a Sabrina a Siberia, porque ese lugar es tan frío como el corazón de mi prima. Mi mamá y mi papá no eran padres perfectos, bebían demasiado y no eran muy buenos con el dinero, pero trabajaban muy duro para proveerme, intentaban dar lo mejor de sí mismos para apoyarme. Pero desde muy pequeño había escuchado a mi madre quejarse con sus amigas sobre cómo siempre había querido una hija en lugar de un hijo. Parte 2. Desde muy pequeño había escuchado a mi madre quejarse con sus amigas sobre cómo siempre había querido tener una hija en lugar de un hijo. Ella no sabía que yo estaba en la habitación de al lado escuchando, pero incluso siendo solo un niño, entendí esas palabras y dolían como una cuchilla. Tan pronto como Sabrina llegó a nuestra casa, mamá y papá actuaron como si yo no existiera. Siempre había sido un niño torpe e introvertido, y supongo que esto decepcionaba a mis padres, que eran bastante tradicionalistas. Mi papá había sido el capitán del equipo de fútbol en la secundaria, y yo ni siquiera podía lanzar una pelota sin tropezarme con mis cordones. Era torpe y me sentía incómodo frente a las chicas. Mi papá había sido un mujeriego cuando era joven, coqueteando con todas en el pueblo antes de sentar cabeza con mi madre. Mientras tanto, yo no lograba que una chica me quisiera, sin importar cuánto lo intentaba. Mis padres siempre me decían que necesitaba ser más duro, que era débil. Mi autoestima ya era bastante baja, pero cuando Sabrina apareció quedó completamente destrozada. Mamá y papá la adoraban, elogiaban cada cosa que hacía. Si Sabrina dibujaba un simple garabato, lo colgaban en la nevera, aunque pareciera basura. Si yo dibujaba algo, apenas le echaban un vistazo y lo apartaban. Sabrina era alabada por mis padres por tener una B en clase, mientras que yo sacaba A y jamás me dijeron que estaban orgullosos de mí. Sabrina tenía las mejores fiestas de cumpleaños y recibía los mejores regalos de Navidad. Y cuando comenzó a ir a la misma escuela que yo, mi vida social simplemente colapsó. Aunque ella estaba un grado debajo de mí, hacía todo lo posible por hacerme la vida un infierno. Yo era un nerd torpe,
mientras que Sabrina era una chica bonita y sociable, aceptada de inmediato en el grupo de los chicos populares, los deportistas y las animadoras, las mismas personas que se deleitaban atormentándome. Sabrina se unió a ellos como pez en el agua. Su novio era capitán del equipo de fútbol y mi mayor abusador. Él y sus amigos cretinos hacían cosas crueles conmigo, como meterme la cabeza en el inodoro y otros tormentos humillantes. No importaba cuánto intentara evitarlo, me golpeaban todos los días. Sabrina nunca me defendió, y de hecho, a menudo se quedaba al margen, sonriendo o riéndose abiertamente de mi dolor. No exagero cuando digo que Sabrina siempre ha sido una psicópata. Como si no fuera suficiente con hacer que mi vida en la escuela fuera un interminable tormento, Sabrina también se empeñaba en hacer que mi vida en casa fuera aún peor. Me sentía como si estuviera viviendo en una prisión, y al día siguiente, en la escuela, la tortura volvía a comenzar. El daño mental que este periodo de mi vida me causó no puede ser subestimado. Es un dolor que me cambió para siempre y me dañó de por vida. Debido a todo el abuso que sufrí, intenté contarles a mis padres lo que los amigos de Sabrina me hacían en la escuela, pero dijeron que no era nada, y hasta se burlaron de mí por no ser lo suficientemente hombre para soportar unas bromas. Decían que era solo una cosa de chicos. Mi papá siempre repetía que necesitaba ser más hombre si quería dejar de ser molestado. Me veían con los ojos morados y llenos de magulladuras, y aún así no mostraban compasión. Sabrina solo se reía a carcajadas en estas discusiones. Parte 3. A pesar de todo lo que ya hacía, Sabrina inventaba constantemente mentiras sobre mí. Rompía cosas alrededor de la casa y decía a mis padres que yo era quien lo había hecho. Se echaba a llorar y les decía que la había golpeado. A veces lograba hacerme pensar que estaba perdiendo la razón. Era una manipuladora tan hábil que casi me hacía preguntarme si realmente había hecho algo de todo lo que ella decía. Por supuesto, mis padres se tragaban todas y cada una de sus palabras. Perdí la cuenta de las veces que fui castigado por algo que Sabrina inventaba, algo que obviamente no había sucedido. Con el tiempo, esto comenzó a afectar a mi mente, haciéndome sentir inútil. A medida que los días pasaban, me volví más y más deprimido. Mis calificaciones comenzaron a bajar. Aún así, seguían siendo mejores que las de Sabrina. Pero mis padres igual me castigaban por mi descuido, lo que aumentaba mi depresión y los sentimientos de inutilidad. Debido a que lamentablemente había dejado que mis calificaciones bajaran, no pude ingresar a la universidad que realmente quería. Me sentía atrapado en este pueblo, en esta casa, así que tuve que conformarme con ir a la universidad local. Pero rápidamente me esforcé en obtener un título en ingeniería. Mi único objetivo era tener éxito y alejarme lo más antes posible de mi horrible familia. Sabrina, por otro lado, no tenía planes para su futuro. Ni siquiera logró graduarse. Abandonó la escuela al principio de su último año y terminó acostándose con casi todos los chicos del pueblo. O al menos eso parecía, porque siempre la veía con alguien diferente. Comenzó a salir de fiestas constantemente y también se enganchó a las drogas. Mis padres seguían cuidándola y siempre encontraban excusas para justificar su comportamiento. No es que les pareciera bien lo que hacía, pero eran tan permisivos que Sabrina nunca tuvo un incentivo real para cambiar. Todavía vivía en casa durante ese tiempo y el abuso de Sabrina hacia mí empeoraba cada día más. Recuerdo una tarde en la que ella estaba dando una fiesta en casa con su entonces novio. Yo estaba tratando de estudiar para un examen, así que les pedí amablemente que bajaran el volumen. Sabrina y su novio tomaron mi pedido como una ofensa. Sabrina le dijo a su novio que me golpeara, y él lo hizo. Me golpeó tan fuerte que tuve que llamar a la policía y acabé hospitalizado por mis lesiones. Sin embargo, mis padres y Sabrina me convencieron de que yo estaba exagerando y de que no debía presentar cargos contra ese imbécil. Mirando hacia atrás, debería haber demandado a todos ellos. Luego llegó ese fatídico día que cambió mi vida por completo cuando yo tenía 21 años. Sabrina nunca podía soportar no ser el centro de atención. Todo tenía que girar en torno a ella. Actuaba como si fuera el centro del universo, y cada vez que algo salía mal en su vida personal, lo pagaba con los demás. Además, como imaginarás, tomaba pésimas decisiones, tanto que quedó embarazada de uno de sus novios. Pero de eso les hablaré en la siguiente parte. Parte 4. Mi prima Sabrina a menudo era cruel e injusta con mis padres, especialmente después de todas las buenas acciones que hicieron a su favor a lo largo de todos estos años. Pero el primer objetivo de Sabrina, cuando algo salía mal en su vida, siempre era yo. Sabrina había sido recientemente dejada por otro novio. Supongo que este chico en particular creía ser el indicado en su mente dañada e inmadura,
y estaba particularmente molesta y destrozada cuando él la dejó. Sabrina no era exactamente experta en elegir hombres mejores y tampoco ayudaba que el novio que acababa de dejar a Sabrina resultara ser el padre de su hijo. Tyron ya estaba luchando por cuidar bien al joven y la mayoría de las partes de las responsabilidades parentales habían recaído en mí y en mis padres. Era un escenario desagradable y no uno del que estuviera feliz. Sabrina había estado especialmente amarga y grosera últimamente, a pesar de que todos estábamos haciendo un gran favor por ella sin pedir nada a cambio. Cuidar a un bebé no es fácil, y menos cuando la madre hace muy poco por él. Justo antes del evento que cambiaría mi vida para siempre, Sabrina y yo habíamos discutido. Era algo rutinario, siempre estábamos discutiendo y a menudo se volvían bastante acaloradas, así que no pensé mucho en ello. Durante la discusión, estaba cansado de ser menospreciado por Sabrina. Me decía que era un perdedor feo, me llamaba virgen patético, me maltrataba continuamente y simplemente había tenido suficiente. Exploté y le dije que siempre sería abandonada por cada hombre que saliera con ella porque no servía para nada. Ella se veía enojada y se alejó como un bebé pequeño. No pensé mucho en el comentario, pero supongo que Sabrina lo tomó muy personal. Un día, mis padres literalmente derribaron la puerta de mi habitación. Me quedé un poco asustado porque no esperaba que entraran así. Les pregunté qué pasaban y mi mamá y mi papá, e incluso algunos otros miembros de la familia, se habían metido todos en mi habitación. Cada segundo me sentía más confundido. Vi a Sabrina caminando llorando. Parecía inconsolable, pero puedo decir que simplemente estaba actuando. Tenía un presentimiento horrible sobre lo que estaba a punto de suceder y mis sospechas eran realmente terroríficas. Fue entonces cuando Sabrina soltó la bomba sobre mí. Ahí está. Es él el que me agredió íntimamente. No podía creer que me estuviese acusando de eso. Inmediatamente pensé en la discusión que habíamos tenido un par de días antes de eso. Le pregunté si esa era la razón por la que estaba haciendo esto, y mi papá intervino de inmediato y me dijo que me callara y me dejara de inventar excusas. Seguí negando las acusaciones y entonces llegaron los golpes. Toda mi familia comenzó a golpearme. Fue brutal, mucho peor que las innumerables golpizas que ya había sufrido en la escuela. Me dijeron sin rodeos que debía empacar mis pertenencias y abandonar el lugar de inmediato. Me recordaron que debía sentirme afortunado de que no me estuvieran denunciando ante las autoridades. Quise defender mi inocencia una vez más, pero me dijeron que me callara. Toda mi familia acababa de desheredarme, basándose en la palabra de una niña malcriada y cruel como Sabrina. Ese fue el peor día de mi vida. Al principio fue difícil, porque no tenía un lugar a donde ir, pero eso solo me consiguió una habitación pequeña. Mientras tanto, trabajaba en 2 empleos y estudiaba a tiempo completo, y eventualmente ahorré suficiente dinero para conseguir un lugar propio. Lo hice todo por mí mismo, sin ningún apoyo de nadie más. Ahora tengo 36 años y no he hablado con mi familia desde ese fatídico día en que me golpearon y me desheredaron. Parte 5. Ahora tengo 36 años y no he hablado con mi familia desde ese fatídico día en el que me golpearon y me desheredaron, luego de que Sabrina me acusó falsamente de haber abusado íntimamente de ella. Hoy recibí una llamada de Sabrina. Era el número de teléfono de mis padres, así que supongo que Sabrina todavía vive con ellos, a pesar de que había pasado tanto tiempo desde que hablamos. Reconocí de inmediato su voz y me quedé helado. Incluso escuchar la voz de Sabrina era un desencadenante de mi trauma. Sin embargo, Sabrina hablaba con un tono de voz diferente. Le pregunté por qué estaba llamando y me preguntó cómo había estado, algo que nunca antes me había preguntado. Luego explicó que estaba muriendo por culpa de un cáncer terminal. Me dijo que era madre soltera, que Tyron tenía 17 años ahora y que tenía otro hijo llamado Phil, de 14 años. También mencionó que estaba divorciada y que su exmarido estaba en prisión. Luego se disculpó y dijo que Dios la estaba castigando por inventar mentiras sobre mí y me pidió perdón. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo y colgué el teléfono. Mi corazón latía tan rápido. Poco después de la llamada telefónica me envió un mensaje de texto detallándolo todo. Reiteró lo arrepentida que estaba por todo esto. Lamentó el hecho de que sus 2 hijos iban a crecer sin madre y señaló que había sido una persona horrible toda su vida. Todavía no he respondido el mensaje de texto y estoy dividido sobre cómo responder. ¿Debería perdonar a Sabrina? Aunque debo admitir que todavía la odio con todo mi corazón. Actualización. Recibí muchos buenos consejos. Algunos dijeron que debería pasar por alto y mostrar perdón.
Entiendo la idea de que el odio hacia otra persona es simplemente una carga mental. Sin embargo, otros explicaron que la enfermedad terminal de Sabrina no era motivo para perdonarla por todo lo que me había hecho. Mi familia probablemente seguirá siendo la misma gente tóxica de siempre. Así que después de pensarlo, tomé mi decisión. Esto podría decepcionar a algunos de ustedes, pero elegí el camino de la venganza. Encontré la página de Facebook de Sabrina y pude encontrar fácilmente a Fick y a Tyron en su lista de amigos. Les envié captura de pantalla de la confesión de Sabrina. Luego rastré al ex marido de Sabrina. Aunque estaba en la cárcel, aún tenía su Facebook. Después fui por los siguientes en la lista y envié la confesión a mis padres y otros familiares. Quiero que todos sepan que Sabrina es una gran basura y creo que el mundo estaría mejor sin ella. Sé que esto no va a resultar muy bien, pero al menos me siento mejor. Actualización 2. Buenas tardes. ¿Pueden creer que mis padres se atrevieron a llamarme hoy con un montón de tonterías? Sé que han pasado 15 años desde que hablamos por última vez, pero francamente no tenía prisa por volver a hablar con ellos. Nunca más debería haber sabido que intentarían ponerse en contacto conmigo después de que les soltara una bomba sobre su niña dorada, Sabrina. Para mi sorpresa, esas personas que llamaba mamá y papá se disculparon conmigo al principio. Reconocieron que fue incorrecto de su parte haberme echado basándose únicamente en las palabras de Sabrina, sin escuchar mi versión de la historia. Les recordé que siempre hacían eso, incluso antes de que ocurriera ese accidente. Supongo que mamá y papá esperaban que estuviera más feliz de escuchar sus disculpas, así que abandonaron eso e inmediatamente mencionaron el cáncer de Sabrina. Me dijeron que estuvo mal de mi parte involucrar a los hijos y al exmarido de Sabrina, y dijeron que debería haber esperado un poco más para contarle a la familia sobre esto. Fui franco y les dije que no me importaba. Les dije a ambos que deberían haber considerado todo esto antes de echarme y arruinar mi vida por completo. Y les recordé que, convenientemente, omitieron la parte sobre cómo toda la familia me golpeó sin siquiera escuchar lo que yo tenía que decir. Estaba furioso y colgué el teléfono con la esperanza de no volver a escuchar de ellos nunca más. Parte 6. Hoy recibí otra llamada de mis padres. Dudé en contestar, pero luego pensé que solo me llamarían si era algo importante. Así que respondí el teléfono. Mis padres estaban llorando incontroladamente y me dijeron que mi prima, Sabrina, había fallecido esa mañana. Apenas habían pasado 3 semanas desde que me confesó su culpa y ahora ya se había ido. Debo admitir que puedo sonar frío e insensible, pero no sentí nada al escuchar esa noticia. Mis padres me preguntaron por qué no decía nada después de escuchar esa noticia. Les dije simplemente que no me importaba. Me dijeron que era despiadado y cruel decir algo así sobre mi propia prima, pero les recordé a mis padres que ellos fueron los que abandonaron a su hijo único. Escuché el comienzo de sus protestas mientras comenzaban a regañarme y humillarme, pero no tenía ganas de aguantar más sus tonterías, así que colgué el teléfono, tal como lo había hecho la vez anterior. Sabrina está muerta, lo cual es bueno para mí, porque al menos no estará por ahí para molestarme, pero siento que mi familia no comprende del todo la situación. Creo que todos necesitan aprender una lección. No quiero sonar cruel, pero creo que la venganza es necesaria para que mi familia realmente entienda el mensaje. He decidido que tengo algo preparado para mi familia. Tengo un plan bajo la manga, y pronto volveré a explicarle todos los detalles a ustedes. Debido a que hoy no tengo mucho tiempo, solo quise entrar para comentar las actualizaciones sobre mi vida. Actualización. No fue difícil encontrar los detalles del funeral de Sabrina. Me sorprendió que incluso estuvieran teniendo un funeral para esta mujer repugnante, considerando que no estoy seguro de quién querría ir. Pero encontré los detalles en línea e hice mis preparativos. Incluso alquilé un smoking que se vería bien formal en el funeral. No me habían invitado al funeral, así que decidí invitarme solo y dar una pequeña visita sorpresa a la vieja familia. No estaba seguro de si alguien me reconocería, considerando que habían pasado 15 años desde que cualquiera de esos tontos me había visto por última vez. A nadie nunca le importó preguntar cómo yo estaba. Llegué al funeral un poco tarde al servicio, así que ya había comenzado cuando entré por las puertas de la iglesia. Había una gran cantidad de personas reunidas, lo que me sorprendió, pero ya saben lo que pienso de ella. Pero era mejor para mi plan, ya que esto solo me dio más audiencia para el pequeño plan que había preparado.
Cuando llegó el momento de que alguien dijera unas palabras por la fallecida, subí al podio, escuché a alguien murmurar, es él, como si lo único que me destacara fuera la mentira de ella. Ahí es cuando comencé a dar mi discurso. Básicamente se trataba de un discurso que preparé en una hoja de papel, donde expuse todo el maltrato sufrido por Sabrina y el resto de su familia. Exponía a Sabrina por cada acto vil de crueldad que me había infligido, y no me importaba si sus hijos estaban mirando. Necesitaban saber que su madre era una mujer malvada. También conté cómo mi familia me dio la espalda cuando Sabrina me acusó falsamente. Mi papá se levantó y me dijo que me callara y me fuera. Parte 7. Fui al funeral de mi prima para contar todo el maltrato sufrido por Sabrina y el resto de mi familia. Expuse cada acto de crueldad. Cuando mi papá se levantó y me dijo que me callara y me fuera, me dijo que estaba arruinando todo el funeral y que nadie en el edificio quería verme. A pesar de la verdad sobre Sabrina, todavía estaban defendiendo a la basura. Mi papá amenazaba con llamar a la policía si no me iba. No soy una persona violenta, pero estaba listo y dispuesto a pelear con este viejo. Entonces Phil y Tyrone se levantaron y hablaron. Todo este tiempo nadie les había preguntado qué pensaban sobre todo esto. Y bueno, Phil y Tyrone confirmaron todo lo que dije sobre Sabrina. Dijeron que ella los descuidaba, los maltrataba y gastaba todo su dinero en droga y en alcohol. Hubo un alboroto en la sala del funeral. Pude ver que la familia estaba alterada. Supongo que esta información impactó de manera diferente viniendo de los propios hijos de Sabrina en lugar de mí, la oveja negra de la familia. Los dejé murmurando a todos y discutiendo entre ellos. Había dicho lo que tenía que decir y había terminado con esta basura de familia. Salí del funeral y volví a mi apartamento, así que esa fue mi venganza. Quizás no fue suficiente, pero me hizo sentir un poco mejor conmigo mismo después de tantos años de tortura. Actualización. Hola a todos. Soy yo aquí con la última actualización para todos ustedes. Solo quería dejarles saber que no habría podido sobrevivir sin el apoyo de todos ustedes, así como los excelentes consejos que recibí de muchos de ustedes también. El objetivo de esta actualización es contarle algunos detalles adicionales sobre lo que sucedió con mis padres y los hijos de Sabrina después de todo este tiempo. Descubrí más detalles sobre la vida de mis padres. Resulta que, tras haberme abandonado y despreciado de la manera más cruel posible, su vida no fue precisamente un camino de rosas. Mi padre, quien solía tomar alcohol, terminó siendo un alcohólico. Cayó en una espiral descendente y terminó en la ruina financiera. Perdió su trabajo y su salud se deterioró rápidamente debido al abuso del alcohol. Mi madre, por otro lado, se encontró sola y amargada. Se sintió un poco mal por haber arruinado las cosas con su único hijo, especialmente cuando se dio cuenta de que no habría nadie para cuidarle cuando sea mayor, especialmente después de la muerte de Sabrina. Aunque si estuviera viva, tampoco creo que se hubiera hecho cargo de mis padres. Esto lo sé por algunos familiares que se pusieron en contacto conmigo después de la ceremonia. Aunque no sé si creerles o no, poco me importa. En cuanto a los dos hijos de Sabrina, Phil y Tyrone, después de la muerte de su madre se encontraron en una situación difícil. A pesar de haber sido maltratados por ella durante años, se sentían perdidos sin su presencia. Actualmente estaban viviendo con mis padres, lo cual no creo que sea una buena idea para ellos. Ojalá pudiera hacer algo por ellos, pero no sé si quiero tener algo que ver con esa familia. Actualización. Vengo a contarles otra actualización, creo que esta vez sí será la final, porque con la muerte de Sabrina ya no hay mucho más problemas en mi vida. Quiero hacerles saber que, al final, terminé adoptando a Phil y a Tyrone. Todo esto luego de que se contactaran conmigo, ya que se sintieron aliviados al escucharme hablar en el funeral y decir algunas verdades duras. No quiero tener nada que ver con el resto de la familia, y no tenían otro lugar a donde ir después del fallecimiento de Sabrina, ya que su padre estaba en prisión. Mis padres tampoco los trataron muy bien, porque según ellos, ambos chicos habían faltado el respeto a la difunta madre y habían manchado el nombre de la familia. Entonces, hice lo correcto y los adopté. Vivimos lejos del resto de la familia y estamos llevando una gran vida. Phil y Tyrone ni siquiera actúan como su madre en lo más mínimo, y estoy orgulloso de verlos convertirse en grandes hombres.